La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Sal y vale, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa en todo el país. Y por supuesto, pues esta noche vamos a tener la oportunidad de platicar pues, de un tema muy apasionante y sobre todo uno de los que más podríamos causar polémica también, que ese no es nuestra intención esta noche. Vamos a platicar de un personaje muy conocido por todo el mundo, sobre todo el mundo cristiano. Estamos hablando de Jesús. ¿Cuánto no se ha dicho de Jesús, no? Y bueno, pues esta noche vamos a hablar precisamente de la vida secreta de Jesús. Y para eso tenemos a un experto en el tema. Y con nosotros está el investigador precisamente desde Tijuana, Alexander Bachman, con nosotros vía telefónica. Alexander, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, muy buenas noches, hablándote aquí desde el Centro de Desarrollo CENFE ya en Tijuana, Baja California. Nos da muchísimo gusto saludarte, Alexander, gracias por esperarnos ahí un ratito. Igualmente. Y aceptar nuestra invitación. Encantador estar con ustedes. No, gracias de veras por desvelarte un rato con nosotros. Y como le estaba mencionando a los desvelados hace unos momentos, pues esta noche vamos a tener la oportunidad de platicar de un tema bastante interesante. Cuánto no se ha dicho ya de la vida de esta persona que es de suma importancia dentro de lo que es el mundo cristiano. Y bueno, pues hay información aparte que uno pues no escucha en otros lados, que es lo que vas a platicarnos esta noche, ¿no? Claro, pues son muchas las fuentes que mencionan sobre la vida de Yeshua Emanuel ben Yosef, que viene siendo Jesús Cristo hoy en día, y la gente ya hasta mal escribe su nombre, Jesucristo, ¿no? Sí. Pero no es tanto aquí discutir la lingüística, sino el personaje históricamente de una manera macrocósmica, ¿no? De una manera global. Sí. Debido a que es mucha la información, sí. En el mundo hay más de 5 millones de manuscritos, que hablan de Jesús, ¿sí? Ajá. Estos 5 millones de manuscritos, pues no se han terminado de leer porque están en lugares inaccesibles para nosotros que estamos investigando esto. Uh-huh. Pero hay mucha información y todo lo que vamos a mencionar el día de hoy ya está debidamente documentado. Uh-huh. No es nada viejo, no es nada nuevo. Simplemente, pues hay que hacer un poco de investigación y aprender un poco sobre aquella gente que en nuestro pasado nos dejó un regalo tan especial. Uh-huh. Y yo creo que es importante señalar que, pues este personaje, Jesús, fue una persona sumamente diferente al grueso de la gente en ese entonces, por eso se marcó tanto su llegada, su nacimiento, uh-huh. su proceso. Pero hay algo muy interesante que sucede dentro de la vida de Cristo, que es, no sabemos dónde estuvo en su infancia, por ejemplo. Creo que hasta de los 12 años se tiene registro y de ahí ya no se sabe nada hasta los 33 cuando regresa, ¿no? Claro, en los evangelios de Lucas y Mateos, cuando ellos estaban ya profesando la palabra de Jesús después de su partida, ellos, entre los demás apóstoles, viajaron a diversas partes del mundo, uh-huh. a divulgar el mensaje de él. De esos libros, hay libros que no fueron incluidos en la Biblia, pero para entender eso tenemos que entender cómo fue que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron compilados. Claro. En el Consejo de Nicea, en el siglo IV, en el Vaticano, después de Cristo. Es decir, pasaron 300 años, fíjate, 300 años para que se compilara finalmente la Biblia. Pero había un libro en especial, y aquí en mi biblioteca lo tengo, uh-huh. Que es uno de los evangelios más interesantes que existen dentro del apócrifa, y cuando hablamos de apócrifo no estamos hablando de falso, es muy importante que la gente lo entienda, porque en español hoy en día la palabra apócrifo es falso, okay. ¿sí? Pero aquí no estamos hablando de documentos apócrifos, inclusive tengo yo los pergaminos que me enviaron de la Universidad de Harvard, Mike Grondin, sobre la vida de Jesús, ¿sí? Okay.
este evangelio, que es un evangelio que fue escrito en copto, que era la lengua que se escribía del arameo en ese entonces, ¿sí? Y el arameo no se escribía, no era una lengua escrita, inclusive hoy en día se habla en Irak y en Irán, en algunas partes de Siria y Jordania, ¿sí? Era una lengua hablada, pero se escribía en copto, y esa era la lengua hablada, la lengua escrita del arameo. Sí. Creo que actualmente esta película de La Pasión de Cristo fue hecha en arameo, ¿no? Hablada en arameo. Así es, y tuvieron que ir allá a aprender la lengua y una serie de detalles, y la verdad pues es un trabajo ejemplar. Pero ¿a qué se debe toda esta manifestación de nuevas posibilidades de existencia de Cristo en la población y los milagros que lo conlleva? Pues en muchas cosas, pero el día de hoy es tan vasto el tema, Víctor, que debemos tocarlo, yo creo, en un proceso sistemático y profundo, y tú me vas preguntando conforme vayas teniendo dudas, ¿no? Claro, vamos a irte deteniendo ahí de repente cuando tengamos alguna duda. Yo no sé si recuerdas una película, Víctor, perdón que te interrumpa, la película de Stigmata. Sí, claro. Ok, ese evangelio que menciona en la película de Stigmata lo tengo aquí en mis manos. O sea, no es parte de una película, sino que es algo que existe. Yo tengo el evangelio de Juan Dídimo Tomás, que era el hermano gemelo de Cristo. ¿Qué te parece, Alexandre, si hacemos nuestra pausa y regresamos para que nos sigas comentando de este interesantísimo tema, la vida secreta de Jesús? Recuerden que esta es no la historia oficial que hemos escuchado todo el tiempo, así que prepárese para una noche interesante en el programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Bueno, ya estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche, madrugada, platicando. ¿Qué pasó, maestro? Otra vez, es la línea de Batman. Bueno, pues la vida secreta de Jesús. Con nosotros está Alexander Bachman, investigador, platicándonos de este interesantísimo tema. Alexander, entonces, los libros apócrifos, no quiere decir que sean falsos, simplemente no fueron aceptados en esa junta, ¿no? No fueron incluidos en el Consejo de Nicea, pero había un libro anterior, ¿sí? Un libro anterior a ese, que eran el que recabaron los apóstoles y que era un libro considerado la ley. Hay evangelios que hablan sobre la infancia de Jesús, inclusive en ese compendio. Ese compendio fue un libro muy interesante porque era lo único que se tenía como llamado Biblia, ¿sí? Algo muy interesante sobre esto es que en el Antiguo Testamento, cuando se formó el Antiguo Testamento, ¿sí? Y tenemos que retomar un poquito el origen del Antiguo Testamento. Claro. ¿Sí? Se dice que letra a letra, ¿verdad? Fue dictado, ¿no? En hebreo. Pero también hay versiones que mencionan, por ejemplo, que en la Biblioteca de Alejandría en Egipto, ¿sí? Había más de 760,000 rollos, ¿sí? De información que hablaban sobre la historia de la humanidad, sobre la historia de la tierra, nuestro origen y todo, y que pocos rollos en el 73 antes de Cristo, ¿sí? Fueron 7 rabíes de las 7 tribus de Israel, ¿sí? De 7 tribus, no de todas, porque estaban en guerra civil en ese entonces en Israel, en Judea, y estos 7 rabíes extrajeron cientos de esos rollos, pero no extrajeron todos. Entonces, lograron armar una especie de rompecabezas para poder formar lo que llamamos el Antiguo Testamento. Algo muy, muy determinante detrás de esto es en Mesopotamia, porque los textos sumerios claramente mencionan, y la investigación que hizo el señor con doctorado, Zacarías Sitchin, ¿sí? Quien lo conocemos por sus libros de Crónicas de la Tierra, Génesis Revisitado y El 12º Planeta, donde él menciona que a bordo de un planeta llamado Nibiru o Nibiru, aquel que cruza, venían unos seres que se llamaban los Anunnaki, ¿sí? Y los Anunnaki eran básicamente los hijos de An. An era lo que hoy en día llamaríamos Zeus en la cultura griega, o llamaríamos, por ejemplo, Yahvé, ¿sí? Y el hijo de Yahvé es otro, pero dentro de la realeza de An, que era el dios de ese planeta, Nibiru, ¿sí? Bajaron y crearon a la mujer, ¿sí? Y la mujer la modificaron para crear al hombre. Esos son los textos sumerios. Ahora, los textos sumerios son más de 18,000 tablas de arcilla que están en Ezra,
están en Ebla, en Siria y en Irak, que han sido desterradas y traducidas adecuadamente. Okay. Ahora, si bien es cierto lo de Zacarías Sitchin, lo que él menciona, pues entonces también se menciona que en el Génesis hay un conflicto de formación del mismo Génesis. ¿Por qué? Ajá. Por lo siguiente. Se dice que hubo varias versiones sobre la teoría de la creación y que se armaron dos versiones diferentes en una sola. Es decir, que tal vez haya dos versiones diferentes, porque si hablamos de Dios, o creación, o creador, Claro. pues al principio es todo omnipotente, glorioso, maravilloso, puro amor, pura creación, ¿sí? Y de repente se torna violento, se enoja, y ya le ponen hasta un nombre en la Biblia, llamado Yahvé o Jehová, Okay. ¿sí? Para mí, en lo personal, como investigador, yo no puedo definir a un Dios, primero, que es omnipotente y emana puro amor, y creación y expansión, ¿sí? Porque todas las culturas, todas las religiones del mundo hablan de una deidad o una inteligencia que está detrás del todo, que creó todo, y que esa deidad es amor, a base de amor y creación y expansión de conciencia. A nivel científico, podemos determinar que a nivel cuántico también los estímulos que se le hacen, por ejemplo, a las moléculas del agua, forman mandalas perfectas de geometría sagrada cuando uno le dice a un vaso de agua, I love you, ¿no? Entonces, podemos establecer que sí hay una conciencia divina permeada en el todo del todo, como mencionaba Lao Tzu en el Tao Te Ching en el 600 a.C. Entonces, todas estas religiones, ¿sí?, tenían el mismo precepto, pero en la Biblia se menciona un diluvio, una purificación que hubo. Y quizá esa purificación o ese castigo que se hizo, porque en los textos sumerios se menciona que Enki y Enlil se pelearon por el poder de las minas de oro en la tierra, cuando la mujer se rebeló, y los adanianos y los ebanianos, y se menciona que los adanianos y ebanianos eran tribus de África, que eran esclavos que extraían el oro para los dioses de Sumeria, y eran mujeres todas, ¿eh? ¿Oh, sí? Sí, y se menciona que los adanianos eran mujeres también. Algo pasó en la genética. Entonces dice en los textos sumerios que Enki bajó y modificó la genética de la mujer y creó al hombre. O sea que primero fue la mujer. Exactamente. En Egipto, Enki vendría siendo Patal, ¿sí? Y Enlil vendría siendo Yahvé o Jehová. Enlil, hermano de Enki, se enoja con Enki, y dice, ¿sabes qué? Pues voy a destruir a la humanidad, les voy a mandar un diluvio, ¿no? Entonces, dentro de la historia sumeria está escrito ese pedazo, inclusive baja a la tierra nuevamente Enki, que viene siendo Patal, ¿sí?, o viene siendo el que modificó y creó al hombre, y se comunican con Siusudra. En los textos sumerios Siusudra sería el equivalente de Noé, ¿sí? Y a Siusudra le dan a Siusudra una cosa muy especial, que es un artefacto sumergible, así lo dicen los textos sumerios, para que él pudiera guardar todas las semillas de la creación y poder huir de este gran diluvio o tormenta que venía. Artefacto sumergible, un submarino para nosotros. Exactamente, y así lo dice, artefacto sumergible, los textos sumerios, tal cual, a la letra. Entonces, un submarino, exactamente, no una arca donde están todos los animalitos corriendo, ¿verdad? Como se nos ha estado pintando durante muchos siglos ya esa imagen, que los leones están al lado de las cebras, ¿verdad? Todos felices y contentos. Digo, si tú pones un león al lado de una cebra, pues se la va a comer, ¿no? Sí, la naturaleza. Chistoso, obviamente no se guardaron los seres vivos, los animales vivos, se guardaron las semillas de esos animales. Sí, material genético. Exactamente, entonces estos dioses eran geneticistas profesionales. Entonces se dice y se menciona ahí en los textos antiguos de Sumeria que después del diluvio, pues ya bajaron otra vez los Anunnaki, partieron lo que viene siendo el área de Irak, y crearon dos ríos, aplanaron todo y crearon dos ríos, que es el Éufrates y el Tigris, y sembraron la nueva humanidad, ¿sí? Pero en eso cruzaron parte de su sangre de ellos con la sangre de los que iban a ser los reyes de ese entonces, que venía siendo en este caso Abraham. Entonces hubo una cruza genética, ¿sí? De acuerdo a los textos sumerios, hubo una cruza genética con los de arriba y los de abajo, ¿sí? Los de abajo obviamente siendo nosotros. O sea, los terrestres y los que venían del cielo. Los que venían de Nibiru. Sea esto cierto o falso, no sabemos. Zacarías Sitchin acaba de mencionar hace una semana, porque sigue vivo,
tuvo una cirugía de corazón abierto, acaba de mencionar que él va a escribir ya un libro, su último libro, donde ya va a dar la fecha específica cuando llega a Nibiru, el 12º planeta que él tanto menciona. Pero retomando el tema ya de lo que viene siendo el Torah, que es los primeros 5 libros del Pentateuco de la Biblia, es muy interesante estudiarlo porque yo llevo años estudiando el código bíblico en hebreo, cuáles son, todo se dice que en el código bíblico está codificado. Alexander, vamos otra vez, pasado, ¿no? vamos a ir otra vez a la pausa, pero Sí, regresamos claro. para que nos sigas comentando esto interesante, la vida secreta de Jesús, en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Oh, quiero que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Con nosotros esta noche, el investigador Alexander Bachman, platicándonos acerca de la vida secreta de Jesús. Pero bueno, antes de eso tenemos que platicar un poquito qué sucedió anterior a esto. Alexander, ¿estás ahí? Sí, claro que sí. Ok. Entonces, en resumen, los textos sumidos, porque es un tema demasiado Claro. vasto, algún día haremos un programa de eso tan interesante. Los Anunnaki después partieron, se fueron, en el año, se data más o menos el año 2000 antes de Cristo, Ajá. dejando Sodoma y Gomorra con detonaciones nucleares, entre otros lugares del planeta donde se han encontrado restos radiológicos, ¿verdad? Ajá. Debajo de la superficie del área de Israel, ¿no? Ok. Entonces podemos determinar ya que pues no eran muy amigables, ¿no? Bueno, se fueron con malos sentimientos. Claro, entonces si hablamos ya de términos, yo pienso que la conciencia colectiva, que llamamos algunos terrestres Dios, sí existe, pero existe de una manera donde se manifiesta dentro de tu corazón, cuando tú logras alcanzar un desarrollo emocional pleno a nivel genético, emocional, mental, físico y espiritual. Ajá. Y creo que hay muchos maestros en la historia que llevaban el mismo mensaje a toda la población de la humanidad. Resalta la vida de Jesús enormemente. ¿Por qué? Porque él desde que nació ya se sabía que iban a nacer. Ujú. Sí, desde inclusive 2000 años antes, los grandes profetas, inclusive Daniel, sabía que venía el Mesías, se sabía que iban a ser en Belén, o sea, como que estos eventos ya estaban predestinados a suceder. Y si ellos sabían cómo se conectaban, pues usaban ciertos aparatos, ¿verdad?, para poder escanear lo que llamamos el Matrix o la conciencia del universo para poder determinar estos eventos o flashazos. También las culturas indígenas tienen este tipo de visiones, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, la niñez de él es algo que hay que tocar porque está escondida la información de cierta manera de que no se sabe bien, o sea, en el grueso común de la población. Sí se tiene ya registros de lo más importante de su niñez. Desgraciadamente Mateos y Lucas nada más se menciona muy poco hasta sus 12 años de edad, ¿verdad? Ok. Ajá. Y a partir de ahí en adelante su ministerio a partir de los 24 o 25 años de edad o hasta los 29 inclusive cuando ya empieza su ministerio en Israel, Ujú. que era Judea en ese entonces. Sí. Pero ahora, por ejemplo, hay investigadores que llevan décadas investigando esto, ¿no? Como el doctor Glenn Kimball, Sí. quien escribió un libro que se llama El conocimiento escondido de la vida de Cristo, que es un libro que yo recomiendo ampliamente para cualquier persona que quiera leer, debidamente referenciado todo, está la información acerca de la vida de él. En este libro se menciona inclusive sobre su niñez, algo muy interesante, que nació en una cueva, no nació en un establo. Ujú. Si tú vas a Israel, te llevan a una cueva donde él nació. Ujú. ¿Sí? Ok. Entonces, y nació cerca de Belén, no en Belén. En ese entonces hay que entender que la vida económica, pues no había carruajes, no había carros, no había nada de eso, y el vehículo más apropiado en ese entonces era el burro. Y pues María, quien en ese entonces estaba casada con José de Arimatea, y José de Arimatea, ¿quién era? Claro, ¿quién era? En realidad viene siendo el tío, ¿sí? El tío de María. Era tío de María. Era tío de María, e inclusive era viudo. Ujú. Sí, él tuvo 2 hijos antes. Ok, José. José Ajá. de Arimatea. Claro. Él era el tercer hombre más millonario del planeta Tierra en ese entonces, era comerciante, tenía flotillas de barcos y todo. Ujú. De hecho, la abuela, lo que llamamos la abuela de Cristo, ella nació en Inglaterra. ¿Cómo es eso? Ajá. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes. Claro. Él nació en una cueva, antes de su nacimiento, él tenía 2 hermanos y 2 hermanas, o sea, 2 medios hermanos, digamos. Ok. ¿Pero por qué? ¿A qué se debió esto? Ujú. Porque
porque la ley en ese entonces, en Judea, sí, establecía la ley judía establecía, y inclusive la ley romana, que tú no podías, por ejemplo, tener un hijo, ¿sí?, sin que hubiera un responsable, un hombre responsable de los asuntos económicos de la familia. O sea, no podía ser madre soltera. Claro, exactamente. Okay. Entonces José de Arimatea se hizo a cargo de María. De María. Rumbo a Belén, no pudieron llegar, ya empezó ella la labor de parto, y fue cuando ya habían crecido uno de los hermanos de Jesús, medios hermanos, y las otras dos hermanas, ya habían crecido ellas, y ellas ya estaban casadas, pero quien se quedó atrás era Jaime, y Jaime tenía 14 años en ese entonces cuando nació Jesús. ¿Sí? José de Arimatea le dice a María, sabes que yo me voy a Belén, voy a ir por una partera, ¿sí? Y el burro era de los mejores burros que existían en ese entonces, sería ahorita como un carro último modelo, ¿no? Ándale. Ajá. La deja en una cueva con Jaime y va él a Belén, ¿sí? Va él a Belén y va a buscar una partera llamada Salomé, ¿sí? Salomé, y aquí empiezan los primeros milagros desde el nacimiento de Jesús. Sí. Salomé tenía una mano que no le funcionaba, una mano, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Cheche, o sea, no le funcionaba la mano derecha, ¿sí? Y en el momento que nació Jesús, ella sanó su mano. Esto está documentado. ¿Y quién lo documentó? Pues Jaime, porque Jaime, el medio hermano de Jesús, fue elegido inclusive en el futuro por Jesús para poder registrar los eventos de la familia. Recordemos que esta era una familia rica, ¿eh? Y hablar de familias ricas es importante mencionar, ¿por qué? Porque José era carpintero, y la palabra carpintero venía de ortek, en griego, kartek, perdón, que vendría siendo tek, pues una especie de sinónimo de arquitecto, ¿no? Okay. Entonces no necesariamente eran carpinteros, sino arquitectos. Y pues un arquitecto hoy en día también es una persona adinerada, ¿no? Claro. Por las visiones que tenían. Estamos hablando y eran filántropos. Ahora, ellos sabían de su linaje, digamos, genético, sí, que venían de la familia de David. O sea, que era una familia real la que estaba ahí en esa cueva. No eran pobres como se nos ha hecho pensar, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Y eran filantropistas, o sea, altruistas. Les encantaba darle dinero a la gente pobre, inclusive una tercera parte de lo que ellos ganaban, se lo daban a la gente pobre. Entonces ellos eran muy bien queridos siempre en Belén, donde ellos tenían, y hay que marcar que Nazaret todavía no existía en ese entonces, ¿verdad? Okay. Hasta después se mudaron a Nazaret. Ahora, en el siglo VI antes de Cristo, cuando estaba la casa de David, ¿sí? En ese entonces, pues, obviamente era muy diferente, porque en ese entonces, pues, gobernaba David. Claro. Pero ahora, cuando Jesús nace, pues no gobernaba la casa de David, sabemos que había problemas, ¿verdad? Herodes era el que gobernaba Israel, Jerusalén, digamos, ¿sí? Ahora, algo muy interesante sobre la abuela de Jesús es que ella nació, como mencioné, en Inglaterra, ¿sí? Y ella regresa a Israel, a Palestina, para casarse con Joaquín, ¿sí? Inclusive para estar con la familia. En el nacimiento, uno de sus hermanos, ¿sí? En un tiempo, el apóstol Jaime estaba fuera de su casa, ¿sí? Y como era su hermano, es muy importante mencionar que Jaime y Tomás eran sus hermanos, y Tomás es del registro que tenemos el Evangelio de Juan Dídimo Tomás, que viene del griego, pero yo tengo la versión en copto, donde se mencionan cosas que obviamente en el entonces, cuando se aceptó la Biblia como libro canónico, sí, pues se extrajeron datos, se censuraron, se ofuscaron y se escondieron en ciertas bibliotecas, ¿verdad?, en el Vaticano, para evitar que se contradijeran los escritos que más concordaban con los evangelios, ¿no? Okay. ¿Sí? Entonces, en cuanto al nacimiento de Jesús, ¿sí?, los primeros 2 años, ¿sí?, antes de que ellos huyeran a Egipto, ¿sí?, porque hubo una especie de éxodo a Egipto, con toda la familia. Salomé inclusive se queda con ellos, ya no de partera, sino como de sirvienta, hasta mucho después de que murió José de Arimatea, mucho después de la crucifixión inclusive. ¿Sí? Entonces ellos van a Egipto, ahí es donde se presenta uno de los segundos milagros de él, ¿sí? Los escrituradores de Jesús nuevamente eran sus medios hermanos, entonces todo era documentado porque ya se sabía que él era una persona muy especial,
tenía poderes, digamos, ¿no? Hay documentos que hablan sobre la infancia de Jesús, ¿sí? Dentro de los escritos, digamos, prohibidos, ¿sí? Donde se menciona inclusive que había niños que se le acercaban a Jesús y nada más con que se topaban con él o lo empujaban, ellos se caían y quedaban así como desmayados. No porque de cierta manera él tenía poderes, ¿no? Sí, sí, sí. Que él tal vez no entendía todavía en ese entonces de niño, ¿verdad? ¿Cómo controlarlos o...? Claro, pues tenía poderes extraordinariamente superiores al grueso de la población, y la gente pues ya sabía que era un niño especial. Algo parecido a lo que llamaríamos hoy un niño índigo, ¿no? Un niño cristal o algo por el estilo, ¿no? Pero elevado a la 10ª potencia, ¿no? Claro, su genética estaba bien activada, inclusive más adelante tocamos lo que menciona el libro de Urantia, porque el libro de Urantia es un documento muy interesante para que cualquier persona lo pueda leer, ya lo pueden inclusive descargar de internet gratuitamente. Son más de 2,000 hojas que en 1910 fueron recibidas telepáticamente por una persona anónima en Chicago, y la primera versión salió en 1955, que datan de la historia de la humanidad, Urantia, que es el planeta Tierra, y supuestamente el origen de este documento. Alexander, un segundo, sí. déjame hacer la pausa y seguimos platicando contigo en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Esta noche con nosotros Alexander Bachman, investigador, platicándonos acerca de la vida secreta de Jesús, que es demasiado amplia, así que pues estamos tratando de irnos pues a grandes rasgos, ¿no? Alexander, ¿estás ahí? Claro que sí, mira, macrocósmicamente, ¿no? Ajá. En resumen, las cartas financieras de José de Arimatea, ¿sí? ¿Ok? Hablan de muchos asuntos interesantes, ¿no? Pero el origen de esta familia real, porque era una familia real sumamente poderosa en ese entonces, ¿sí? Inclusive tenían buen contacto con Roma, mucha gente no lo sabe, inclusive María, por ejemplo, tenía la ciudadanía romana. Y tener la ciudadanía romana era como ser mexicano y tener la ciudadanía estadounidense, ¿no? Ajá. O sea, tenía sus papeles en regla, viajaban a Grecia, hacían muchas cosas. Inclusive, cuando Herodes amenazó con matar a todos los bebés, porque hubo una ley, ¿verdad? Y la ley de Herodes, famosa. Sí. Y esa ley de Herodes era que él, pues por gusto, ¿verdad?, empezaba a matar a bebés de 2 años de edad. Entonces les dio miedo a ellos, inclusive pues, una especie de terrorismo, un gobierno totalitarista romano, y los romanos fueron mucho más crueles, sangrientos que los mismos nazis. Ajá. En ese entonces, imagínense qué feo era la situación, ¿no? Entonces ellos van a Egipto, ¿sí? Y ahí es donde sucede el segundo milagro de Jesús, donde el faraón, ¿sí? En ese entonces Cleopatra ya había muerto, ¿sí? El faraón tenía su hijo muy enfermo, ¿sí? Se dice que de pulmonía, no estoy seguro en ese sentido, pero se dice que lo curó Jesús, y Jesús ya estaba niño, con tocarlo, Sí. Entonces estamos hablando de que practicaba el Reiki, ¿no? Okay. Sí, digamos que su energía, su misma energía que emanaba, era sumamente benéfica, ¿no? Sanaba, curaba, etcétera, ¿no? Claro, claro. Entonces, una de las cuestiones que pues, obviamente que causa interés son los 3 Reyes Magos, ¿verdad? Y los 3 Reyes Magos, para darle validez a que era una familia adinerada, pues le llevaron oro, ¿no? Mirra e incienso. Sí. Y venían de India, de Arabia y de Persia. Entonces, hasta la India sabían que él iba a nacer. Y eran Reyes Magos, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de otras familias reales, de otras tierras que sabían de la llegada de él. Y hubo 4 eventos en el cielo, únicos. Ese buen punto de que desde estos lugares se sabía del nacimiento de Jesús. Claro, y es muy interesante tocar el tema porque decimos, ¿cómo es posible que hasta la India no había ni internet en ese entonces? Sabían que él ya nació. Claro. Una carta para que viajara hasta allá, porque se data de la fecha del nacimiento de Cristo, y más adelante lo platicamos, en el 7 antes de Cristo, ya confirmado astronómicamente. 7 antes de Cristo. En el año 7 antes de Cristo, en abril, el 12 de abril. Okay. Pero hubo eventos antes en el cielo, únicos en la historia de la astronomía,
donde hubo 4 apariciones de la estrella de Belén, pero esta estrella no era un ovni como muchos han tocado por ahí, Ajá. Sino era la yuxtaposición o el encimamiento de Júpiter y Saturno. ¿Sí? Entonces tú estabas arriba de Belén y veías Júpiter encima de Saturno, inclusive en la mañana, y pues obviamente esta fusión de los dos planetas formaron una estrella muy brillante en el cielo en el 7 antes de Cristo. En 4 ocasiones, una fue el 9 de febrero, la otra el 12 de abril y la otra fue en mayo. Y algo muy interesante acerca de eso es de que Kepler en 1603 vio el mismo fenómeno en el cielo y lo registró. Okay. Ajá. ¿Sí? Gran astrónomo Kepler, ¿verdad? Dándole validez de que este evento se repite. ¿Sí? Se repite ese evento. Y pues obviamente cuando ellos ven la estrella de Belén, y hay que mencionar que la astronomía y la astrología eran una sola ciencia en ese entonces, ¿sí? Que provenían de las grandes ciencias de navegación, porque la gente navegaba en tierra, también navegaba en mar por medio de las estrellas. Claro. Y la única manera de datar fechas y eventos, porque no había calendarios, era con los eventos astronómicos que había en el cielo. Las posiciones de las estrellas. Ajá. Claro, por eso era tan importante mencionar ese asunto sobre la estrella de Belén, porque pues, Kepler lo vio en 1603, la fusión de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, y fue cuando nació también Jesús, ¿verdad? Okay. Ajá. Entonces, ese asunto es interesante. ¿Y por qué le da mayor validez a que ellos eran una familia rica? Pues le llevan oro, ¿verdad? Oro para mantener, digamos, yo creo, a muchísima gente, Okay. ¿sí? Si tú fueras pobre y te llegan y te regalan oro porque nace tu hijo, ¿te imaginas? Pues qué buena onda. No, lo que pasa es que entre reyes, obviamente los regalos eran muy grandes, ¿no? Entonces estamos hablando de linajes reales, no era gente pobre. Claro. Ajá. Sí. Entonces estamos hablando de que inclusive José de Arimatea era amigo de Tiberio César, y Tiberio César vivía en Inglaterra en ese entonces. Aquí una persona menciona de que tú estás confundiendo a José el carpintero, padre adoptivo de Jesús, con José Arimatea, quien se dio la tumba de Cristo en el terreno de su propiedad. No, estamos confundiendo, ¿no? ¿Sí? José murió, ¿verdad? Ajá. Sí. No, pero este es otro José de Arimatea. Ok, un segundito. Se hizo el papá actuante de Jesús. Un segundito, déjame hacer la pausa y regreso contigo en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Seguimos con más del programa de Los Desvelados en esta noche madrugada, hablando de la vida secreta de Jesús. Alexander Bachman con nosotros, investigador, y bastante información al respecto. Alexander, ¿estás ahí? Aquí estamos, en efecto. Ok, entonces nos quedamos en que hay 2 Josés, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Bueno, José de Arimatea, ¿sí? Que nació en Arimatea, que hoy en día es Ramallah en Israel, ¿sí? Pues fue una persona de bastante dinero, lo menciona los archivos de la Biblia. En Mateo 27 dice que cuando llegó la tarde había un hombre rico de Arimatea llamado José, ¿sí? Quien él mismo se hizo discípulo de Jesús. Este hombre fue con Poncio Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Sí. Pilato le dio el cuerpo a él, ¿sí? Y cuando José de Arimatea había tomado el cuerpo, lo envolvió en una manta de lino, ¿sí? Y lo colocó en la nueva tumba, ¿sí? En unas rocas, ¿verdad? Que él había puesto, y lo enrolló en contra de una gran piedra en la puerta de la tumba, y él se fue. Eso lo dice en versos 57-60 de la versión del Rey James, ¿no? Sí. Ahora, con estas palabras José de Arimatea desaparece de las páginas de la Biblia. Okay. Sí, pero su linaje siguió, ¿no? Claro. Sí, definitivamente fue familia, ¿sí? Familia de María, ¿sí? Y se hizo cargo de las riendas económicas de la familia, ¿no? Ok, entonces José muere en alguna etapa de la vida de Jesús, José el padrastro porque de alguien Jesús. tomó riendas de la familia. Ajá. ¿Sí? Ahora, el dato específico de José el carpintero que haya partido de la familia no lo tengo ahorita exactamente a la mano, ¿no? Les pido una disculpa a todos. Claro. Pero creo que podemos seguir adelante tocando el tema, ¿no? Ok, seguimos con lo de Egipto. Sanó al hijo del faraón.
¿ok? Y... Sanó al hijo del faraón, y es algo muy interesante ese tema porque le dan oro otra vez a la familia en agradecimiento, ¿no? Okay. Y después ya no se sabe nada hasta como los 12, 13 años, y luego después ya no se sabe nada como hasta los 29 años cuando él regresa a Israel. Claro, ajá. Ahora, ¿qué pasó en ese entonces? Ahora, hay que entender que Jesús era una persona que, por ejemplo, ya más grande, vestía una bata blanca. La mayoría de la familia vestía pues, con ropa muy, muy estrafalaria, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Inclusive a Jesús se le buscaba por pago de impuestos. Anda. ¿Sí? Mucha gente no sabe, pero él viajó en barcos de su tío, José de Arimatea, y viajaba en barco en las rutas de navegación. Inclusive hay registros financieros que mencionan esto. Ok, entonces José de Arimatea era tío de Jesús. Sí, Ajá. tío. Ajá. ¿Ok? Ajá. Entonces, ahora, muchas cosas se han hecho mito acerca de la vida de él. Ajá. ¿Sí? Y eso es algo que pues, debemos tocar porque una cosa es ya todas las cuentos, historias sobre él, y otra cosa es lo que está tal cual escrito, ¿no? Claro. Porque hay más de 5 millones de manuscritos acerca de la vida de él. Ajá. Y no se han leído todos. Uh-huh. ¿Sí? Cierto. Ni yo creo nunca voy a acabar de leerlos todos. Okay, Sí, entonces... pues lo interesante de esto es de que hay un linaje que nos lleva a Francia, que se menciona en el Código da Vinci, el libro, ¿verdad? Uh-huh. Más adelante tocaremos ese tema. Pero pues ya siguiendo adelante, claro. ¿qué es lo que pasó en Tibet, no? O sea, hay mucha gente que dice que Jesús murió en la India, que murió aquí, murió allá, que siguió vivo, que después de la crucifixión no murió, que se fue a otra parte, que hay gente que dice que murió en Kamchatka, o sea, Corea, otros en Japón. O sea, no hay datos exactos, ¿verdad? Si sobrevivió la crucifixión o no. Okay. Pero algo muy interesante es que hay un explorador ruso de nombre Nikolás Notovich, ¿sí? Que más o menos en 1877 a 1878, él, cerca de la guerra ruso-turca que duró un año, ¿sí? Él viajó al oriente, ¿sí? Y visitó los conventos budistas en Burma y en Tibet, y aprendió de los jefes lamas que existían escritos muy antiguos en los archivos de Lhasa en Tibet, la capital de Tibet, que revelaban crónicas maravillosas de la vida de Cristo en las naciones de Occidente. Uh-huh. ¿Sí? O sea, lo que él hizo acá en Occidente, ¿sí? Están registrados en los archivos de Tibet. Esos archivos yo los tengo aquí y es importante leerlos, aunque sea los extractos más importantes para que la gente entienda qué bello es de que en Tibet se tienen registros de Jesús. Ajá. Ahora en Tibet, Nicolás Notovich, ¿sí? Cuando él estaba ahí en la capital de Ladakh, que era otro templo, ¿sí? Notovich visitó Jimis, un gran convento en las afueras de la ciudad, y se le informó, ¿sí? Por el lama que las librerías de los monasterios de los lamas de Tibet contenían pocas copias de un antiguo manuscrito, ¿sí? Por X o Y la circunstancia, se lo negaron los manuscritos a él, sí, porque a todo el mundo hablaba ya de alguien muy grande que se llamaba Isa, I-S-S-A, o sea, Isa o Jesús, pues, Yeshua, ¿no? Ajá. Entonces, de cierta manera, las historias eran tan idénticas a la de Jesús que él dijo, no puede ser coincidencia, yo necesito investigar más al respecto, pero me negaron el acceso a los monasterios. Él en la nieve se rompe su pierna en caballo, sí, y lo trataron en un monasterio. Y para su fortuna, ahí es donde él pudo ya ver los manuscritos de Cristo. Oh. ¿Sí? Y estos manuscritos, inclusive hay dibujos acerca de él, Uh-huh. ¿sí? Fueron leídos por el lama mientras él sanaba su pierna, y él transcribió esos manuscritos del tibetano con un asistente que le estaba traduciendo, y en la narrativa, sí, que hablamos de los historiadores de Brahmin, que era un grupo, digamos, sectario tibetano de ese entonces. También hay registros en la India y en Nepal de esto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para el tercer siglo, digamos, después de Cristo, no había más de 25 diferentes versiones de la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Okay. Ajá. Ahora, una cosa muy interesante sobre esto, ¿sí? En el libro que escribe, ¿okay? Nicolás Notovich, sobre la vida secreta de Jesús, ¿sí? Él menciona los secretos no conocidos de la vida de Jesús. Él menciona que en la Nueva Biblia, en el proceso que estaba escribiendo la Nueva Biblia en ese entonces, ¿sí? Se iban a incluir muchos libros de los esenios, ¿sí? Pero que la Iglesia Romana los omitió. Okay. ¿Sí? Estas revelaciones no deben cambiar la fe, sino fortalecerla,
Sí, porque Jesús supuestamente en ese entonces había prometido que en el fin de los tiempos, que es lo que estamos viendo ahora, de acuerdo a mi opinión, toda la verdad sería revelada. Y no será que esto es la verdad que será revelada, porque es muy interesante mencionar que muchos documentos que antes estaban pues escondidos ya se están saliendo a la luz pública, ¿no? ¿Okay? Claro, claro. Entonces, una cosa es la cuestión histórica y otra cosa es la cuestión de estos documentos. Ahora, se dicen que hubo 18 años perdidos en una comunidad de esenios, ¿no? Eso no era así. Jesús no era una persona que le gustaba pertenecer a ningún grupo o etiquetas, ¿no? ¿Sí? 18 años de tiempo muy bien pudieron haber sido pasados en la India, o tal vez inclusive con los esenios, ¿sí? Pero entendamos que él fue ¿a qué? A la India. Fue a aprender, fue a estudiar, ¿sí? Entonces, hay muchas enseñanzas desde la historia anterior, desde Sumeria, Persia, India, Palestina y otros países donde se ha transmitido, ¿sí?, a través de hermandades, ¿sí?, información sabia, información sagrada, ¿sí? La India no es la excepción porque tiene cualidades extraordinarias y espirituales acerca de la India, ¿sí? Las culturas más antiguas vienen de ahí. Y los yogis más avanzados demuestran ellos, por ejemplo, que pueden desafiar las leyes de la materia tal como lo hizo Jesús hace 2000 años, como flotar en el aire, ¿sí?, levitar. Ahorita acaba de salir un yogi del río Ganges que estaba dormido abajo del agua en el lodo 60 años. Y la BBC de Londres está impactada, los científicos, los doctores dicen, ¿cómo le hiciste? Pues yo estaba dormido, 60 años dormido y no envejeció. Entonces, hay algo allá en esa zona mística de nuestro planeta que realmente mucha gente no sabe, pero ahí la iluminación la alcanzan los lamas, ¿verdad? Algo hay ahí. Alexander, vamos a la pausa nuevamente, claro, regreso contigo, el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa en todo el país. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Sal y vale, seguimos en el programa de Los Desvelados hablando de la vida secreta de Jesús. Alexander Bachman con nosotros vía telefónica comentándonos al respecto. Alexander, entonces, sí, muy interesante. Después de eso, sí, Jesús, por ejemplo, a los 13 años, de acuerdo a la ley judía, se le pedía que, como ya era un hombre joven, ¿sí?, en ese entonces, a su mayoría de edad, que eran los 13 años en ese entonces, ya tenía derecho a casarse y también cumplir sus obligaciones religiosas, ¿sí? Ahora, él de cierta manera tuvo que elegir a dónde irse a estudiar, ¿verdad? Sí, y para estudiar él obviamente eligió tomar una caravana a la India, ¿sí? Hay mapas que describen más o menos la ruta que tomó, inclusive que cruzó Persia, ¿sí? Es decir, Irán, Irak, cruzó Pakistán y llegó finalmente a la India. Ahora, una persona común y corriente ¿tendría el acceso económico para hacer este tipo de viajes? Claro, pues, bueno, una persona común y corriente en ese entonces pues, no podía viajar, pero si él pudo viajar a la India, está registrado en los textos, inclusive en védico, en sánscrito, perdón, ¿sí? Aquí tengo uno de ellos que se llama el Vajavisha Mahapurana, del año 115 después de Cristo, y este antiguo manuscrito claramente menciona que se recibió la visita de Isa Masha, el hijo de Dios, nacido de una virgen en Cachemira, India. Y esto está en sánscrito, escrito. Entonces, definitivamente hay documentos que registran que él viajó para allá. ¿Sí? Y aquí es donde hay algo muy interesante, porque San Lucas lo menciona, que Jesús se fue al desierto hasta que apareció en Israel. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo que se fue al desierto? Sí, suena. Alexander, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Entonces, una vez en la India, sí, él visitó varios templos, uno de ellos de los jainitas, sí, donde se menciona inclusive su registro que él estuvo ahí con los budistas, con la gente en Brahma, sí, y pasó 6 años en un lugar que se llama Juggernaut en la India, estudiando la lengua de ese país, la lengua sánscrita. Esto le permitió a él inclusive meterse a todas las doctrinas de ellos, la filosofía, medicina, matemática, sagrada, todo, ¿sí? Y él no le agradaba inclusive las leyes de Brahma, de acuerdo a los registros de Nicolás Notovich, que son la traducción de los textos tibetanos, ¿sí?, y sus costumbres,
¿sí? Y de las leyes brahmánicas no le agradaban a Jesús inclusive. Ahora, la palabra Brahma se parece mucho a la palabra Abraham inclusive, ¿no? Es interesante mencionar ese punto. Ajá. Ahora, Jesús empezó a predicar, digamos, a los Saudas, que era la gente más pobre de esa zona en Burma, ¿sí? Diciéndoles que Dios es todo uno, Dios es uno y Dios está en el todo, ¿no? Ujú. Y los brahmas, ¿sí? Obscurecieron este gran principio del monoteísmo en sus palabras, ¿sí? Pensando que Brahma era Dios mismo, que tenía un nombre, Ajá. sino que Jesús les decía, es uno con el todo. Ujú. Entonces él pasó 6 años entre los budistas, ¿sí? Donde encontró él el principio fundamental del monoteísmo que todavía hoy en día utilizamos, Ajá. ¿sí? Y a los 26 él decidió regresar a su país nativo, obviamente Israel, Ok. ¿sí? Ajá. Donde él inclusive pasa por Persia, ¿sí? Y en Persia también provocó inclusive un levantamiento muy interesante, ¿sí? Con los seguidores de Zoroastro, ¿sí? Ajá. Pero ellos le tenían mucho respeto, inclusive no lo iban a asesinar y dijeron, no, pues mejor no lo matamos, mejor que se vaya. Entonces lo sacaron de las puertas de una de las ciudades allá y lo dejaron irse al desierto esperando que los animales se lo comieran, Ok. ¿sí? Pero no se lo comieron, él siguió y llegó seguramente a Israel, Ujú. ¿sí? Sin ningún problema. Mm. ¿Okay? Ajá. Y esto es algo muy, muy interesante porque en los registros tibetanos, Ajá. ¿sí? En los registros tibetanos, sí, que menciona Nicolás Notovich en su libro, sí, se mencionan cosas muy hermosas, sí, donde Isa es un gran profeta, es uno de los primeros después de los 22 Budas, él es más grande que todos los Dalai Lamas. Wow. Esto está escrito en Tíbet, porque él constituye una parte de la espiritualidad de nuestro Señor. Su nombre y sus actos han sido grabados en nuestros escritos sagrados en Tíbet, ¿sí? Y mientras se lee de su gran existencia que él pasó en medio de la gente errante, que llora sobre sus pecados horribles de los paganos, y los paganos quienes lo asesinaron, fíjate, aquí lo dice, Ujú. después de ponerlo después tras una tribulación de terribles torturas, Ujú. ¿sí? Ahora imagínate, esto suena exactamente igual que la vida de Cristo, la vida de alguien que se llamaba Isa en Tíbet, Claro. ¿sí? Entonces, si está en los registros tibetanos la misma historia, podemos decir que Isa es Jesús, Ujú. ¿ok? Ok. ¿Y dónde están estos escritos y por quién fueron compilados? Y los rollos principales, uno de los monjes le dijo a Nicolás Notovich cuando le preguntó eso, fueron escritos en la India y en Nepal en diferentes épocas de acuerdo a los eventos, ¿sí? Están en Lhasa y igual que muchos miles de documentos que tenemos sobre la historia de la humanidad. Inclusive han ido personas cristianas, ¿sí? Católicos a Lhasa, Tíbet, a finales de 1800 a compartir la Biblia con ellos y ellos ya la tienen escrita Ujú. en tibetano mucho antes de que les llevaran la primera Biblia a Tíbet. Mm. ¿Cómo es esto posible, verdad? Claro, claro. Ahora, en algunos de los conventos más grandes de Tíbet hay copias hechas, ¿sí? Por los lamas en diferentes periodos, ¿sí? Sobre la estancia de él en Lhasa, en Tíbet, ¿sí? Ujú. Y es interesante porque la gente va de visita, antes, cuando se podía visitar Tíbet, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y te enseñaban esos documentos, Ujú. ¿ok? Isa, el profeta de los budistas, ¿sí? Mm. ¿Ok? Y entonces es muy interesante tratar de hilvanar y abundar un poco más sobre su vida de él, porque es muy interesante saberla, Ajá. y yo creo que es fundamental hoy en día, ¿sí? Entender que este hombre, dónde se preparó, ¿sí? Y qué es lo que él escribía. Ahora, al encontrar los manuscritos en estas conversaciones que tuvo con los monjes tibetanos, ¿sí? Nicolás Notovich, ¿sí? Se describe los viajes claramente que tuvo Jesús, ¿sí? Ujú. ¿Ok? En una reciente visita que tuvo en una de las gompas, un lama le dijo a él, ¿sí? ¿Me hablas tú de un profeta, o como tú le llamas, un Buda de nombre de Isa? Le dijo Nicolás Notovich. ¿Me puedes contar acerca de él? Y el maestro tibetano le dice, el nombre de Isa es grandemente respetado entre los budistas, le respondió el lama. Poco es conocido, ¿sí? Poco es conocido de él, salvo que era el jefe de los lamas, Ujú. ¿sí? Que había leído los pergaminos, ¿verdad? Sí. Relativo a su vida. No sabemos mucho de él excepto ciertos monjes tibetanos que están en la zona, ¿no? Ok. Y en ese momento,
sí, se estableció un pacto cuando él estaba con su pierna rota, Sí. de que le leyeran los manuscritos por horas. Entre las copias se han encontrado descripciones de la vida y los actos que él hizo, sus predicaciones en la India y entre los hijos de Israel. ¿Sí? Algo muy interesante que menciona los registros, ¿sí?, es que cuando, aquí lo tengo, el registro número 4, perdón, es que estoy aquí escaneando unas cosas, ¿sí? Este documento fue escrito en forma aislada en versos y no necesariamente tiene conexión una entre otra, ¿sí? Pero hay 14 secciones importantes, menciona aquí, de 244 versos, ¿sí? ¿Okay?, que mencionan acerca de Jesús en los textos tibetanos. Y dice el texto número 4, dice, cuando Isa había logrado los 13 años de edad, cuando un israelí debería tomar una esposa, ¿sí?, la casa en donde sus padres vivían y tenían su modesta labor, fue un lugar donde se reunían los ricos y los nobles, donde deseaban obtener y conocer al hijo de la ley, el joven Isa. Alexander, un segundo, tengo que hacer nuevamente la pausa, pero regreso contigo en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. 5, cuando él se fue de Nepal al Himalayas, descendió hacia el valle de Rajpután, ¿sí?, y se fue hacia el oeste, predicando a mucha gente la perfección suprema del hombre. Libro 7.1. Las palabras de Isa se divulgaron entre los paganos y los países a través de los cuales él viajó, y los habitantes abandonaron sus ídolos, o sea, sus santos y todo eso, ¿no? Sí. Él decía, tú debes obtener la belleza suprema, no nada más purificándote, sino también guiando a otros en el camino que les permita recobrar su perfección primitiva. Libro 8. La fama de Isa y sus sermones se divulgó en los países colindantes, y cuando él llegó a Persia, es decir, a Irak e Irán, ¿sí?, los sacerdotes estaban aterrorizados y prohibieron a los habitantes escuchar su palabra. O sea, él ya estaba causando una revolución antes de llegar a Israel. Por donde pasaba había movimiento, ¿no? Imagínate. Entonces fue cuando lo sueltan al desierto, y es cuando ya él empieza ya a llegar a Israel, ¿sí? Y dice el punto 24 del libro 8, pero siendo protegido por Dios nuestro Señor, Santo Isa continuó su camino sin molestias. Libro 9, punto 1, Isa, quien el Creador había escogido para recabar y llevar la verdadera palabra de Dios a la gente que estaba hundida en la depravación, tenía 29 años de edad cuando él llegó a la tierra de Israel. Punto número 2. Sí. Desde la partida de Isa o Jesús, los paganos, ¿sí?, estaban ya en su momento más oscuro, ¿no? Punto número 3. Muchos entre ellos ya habían empezado a dejar las leyes de Dios, ¿sí?, o las de Moisés. Aquí mencionan Mosá, los tibetanos, ¿sí? Y los israelitas corrían desesperados para escuchar la palabra de Jesús o Isa, ¿sí?, preguntándole dónde podrían darle gracias al Santo Padre, ¿sí? Y entre otras cosas, lo más interesante aquí, que Jesús les decía a ellos que Dios no habla fuera de los templos construidos por las manos del hombre, sino el hombre, por lo tanto, habla con el corazón humano, que es el verdadero templo de Dios. Entonces, por eso la gente de Israel estaba tan fascinada con lo que él hablaba, porque es algo muy similar a lo que pasa hoy en día, que mucha gente no practica ir a la iglesia, pero están buscando respuestas en otros libros, están tratando de encontrar cómo activar su corazón, su código genético para ser personas importantes, espiritualmente, ¿no? Sí. Estar felices y tranquilos con su creación. Oye, y todo esto, toda esta información se encuentra en los textos tibetanos, pero esto significa de que alguien tuvo esta información de la vida de Jesús después de que él salió de esa área. Claro, porque evidentemente, no, inclusive se menciona en el libro de Nicolás Notovich que un maestro tibetano estuvo con él, inclusive que viajó para recabar toda la información, inclusive de lo que fue ya, porque menciona a Pilato, el gobernador de Jerusalén también. ¿Oh, sí?
Sí, aquí mencionan todo. Dice, Santa Isa se fue de lugar en lugar fortaleciéndose la palabra de Dios y voluntad y fortaleza entre los israelitas, lo menciona. Entonces, Sí. alguien lo acompañó del Tíbet registrando toda su vida. Desde luego. ¿Y quién era ese alguien? El que fue escogido de registrar todas sus enseñanzas, su hermano, su medio hermano, Jaime. Jaime. Definitivamente. Y entonces Jaime fue el que llevó esta información al Tíbet. Claro. Y entendamos que las hermandades de luz del planeta Tierra, ¿sí?, no tienen países, son gente que practican la misma sabiduría de las escuelas sagradas de Nakal en Mu. O sea, los maestros ascendidos, que llamamos ascendidos, se dividieron en hermandades, se dice, cuando se hundió Mu. Y la sabiduría siempre se tuvo que seguir conservando de lugar en lugar. Como la mejor escuela de sabiduría está en Tíbet, pues obviamente él viajó para allá para estudiar. Ajá. Sí, es lo más lógico y lo más sensato pensar eso, ¿no? Okay. ¿Cómo es posible que se fue 40 años al desierto y de repente regresó tan iluminado, no? Uh-huh. ¿Sí? No, cierto. Ese es otro punto muy interesante. Uh-huh. Pues yo creo que hay tantas preguntas respecto a todo esto. La información imagino que se encuentra ahí. El chiste es tener acceso a ella y poderla Pues ahorita poderla mismo, leer, si gustas, ¿no? yo les puedo dar, por ejemplo, hay una página de internet muy buena, Sí. que se llama escritosantiguos.com, pero en inglés ancientmanuscripts.com, donde hay registros antiguos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y en eso se ha recabado muchísima información antigua sobre la vida de Jesús. Fíjate que sería interesante para aquellos desvelados que les interesara. ¿Qué te parece si abrimos líneas telefónicas también, Alexander, para ver si tenemos algunos comentarios o preguntas de los velados que han estado escuchando tu... Claro que sí. Otro punto Sí. sobre el calendario. Ok. No sé si me lo dejes mencionar más adelante. Ok, mira, ahorita Porque tenemos... es muy importante cómo datar bien la fecha actual en que estamos viviendo con respecto al calendario gregoriano. Yo creo que eso lo hacemos en el siguiente segmento. Claro que Mientras tanto, la invitación entonces está abierta para todos los velados que quieran participar en este instante. Abrimos nuestras líneas telefónicas, el 1877-964-2256. Si tienen algún comentario o pregunta para Alexander Bachman, nuestro invitado en esta noche, respecto a lo que estamos platicando de la vida secreta de Jesús, nos va a dar muchísimo gusto saludarles y escucharles. Así que 1877-964-2256, nuestra línea telefónica, o bien puede escribirnos. Nuestro correo electrónico es victor@camacho.com, victor@camacho.com. También para hacer un enlace electrónico con todos ustedes que están por ahí o que tienen la oportunidad de escribirnos a través del internet, victor@camacho.com, o bien marquen el 1877-964-2256. Entonces, regresamos con lo del sistema calendárico, ¿verdad, Alexander? Sí, es algo muy interesante lo del esquema calendárico. Ahorita mismo te voy a mandar ya los registros tibetanos para que tú también los tengas. Ok, vamos entonces a regresar con sus llamadas telefónicas y platicamos con Alexander Bachman esta noche respecto a la vida secreta de Jesús en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Claro que sí, seguimos con más del programa de Los Desvelados, la vida secreta de Jesús. Platicándonos de esto, Alexander Bachman, vía telefónica. Alexander, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Víctor, en efecto. Te acabo de enviar una imagen. Sí. Que es de las tancas tibetanas. Estas fueron escritas en el siglo XIX. Okay. Son los trapos, ¿verdad? O digamos como pergaminos que dibujan los lamas tibetanos acerca de Isa, el gran iluminado, y lo puedes ver claramente ahí. Ajá. Con todos los monjes tibetanos, habla de él, con todos los niños aprendiendo con él. Ok, sí, cierto, aquí lo tengo ya. Okay. ¿Sí? Entonces, esos son registros tibetanos que comprueban que él existió allá. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se trata es no poner en tela de juicio ni al cristianismo, ni al catolicismo, ni al judaísmo, ninguna ley. Aquí lo que se pretende es abundar un poco más sobre esos años que no supimos nada de él. Ajá. ¿Sí? Claro. Porque yo creo que es importante, si una persona de tanta trayectoria y no sabes todo su perfil, pues obviamente a mí, por ejemplo, me causa gran emoción, por ejemplo, decirle a la gente, ¿saben qué? Pues estuvo aquí, estuvo allá, todo está registrado, pero que no lo incluyamos en la indoctrinación de Occidente
pues ya ese es otro problema totalmente diferente. Claro, ¿verdad? esa es otra bronca distinta. Claro, pero... y hay que ponernos a leer, ¿no? O sea, aquí ya es empezar a leer libros. Claro. Si la gente se quiere documentar, sí, con todo gusto, o sea, está ya toda la información, inclusive en cualquier biblioteca pública de Estados Unidos, tú puedes ir a buscar este libro de este señor ruso, ¿sí? Y ahí está la información. El libro se llama The Unknown Life of Jesus Christ, ¿sí? Por Nicolás Notovich. Que sería la vida no secreta de Jesucristo. La vida no conocida, No conocida. de Jesucristo. Ajá. Sí, y no estamos contraponiendo ningún documento oficial ni nada de los textos de Qumran del Nag Hammadi ni nada. Ajá. Sino simplemente estamos poniendo en cuestión documental histórica que definitivamente él existió y viajó a Tibet, y viajó a la India, Ajá. y viajó a Nepal, y viajó a Persia, y esos son sus años perdidos en el desierto, ¿no? Cierto, ¿no? Pues vamos, entonces nos hablabas de un calendario. Ajá. Ahora, lo que quería tocar sobre nuestro calendario actual, porque Dionisio Ignatius, ¿sí?, que fue un monje en Italia, fue elegido por el César en ese entonces, sí, para crear un calendario que hoy en día llamamos el calendario gregoriano. Okay, ¿sí? ajá. Pero este calendario, lo que yo quiero tocar es que si el evento de Júpiter y Saturno sobre Belén fue en el 7 antes de Cristo, y no se ha vuelto a repetir hasta 1603 cuando lo vio Kepler, ¿sí? Entonces no es un fenómeno astronómico común, o sea, algo sucedió en el cielo. Ajá. O sea, ya sea que el planeta giró o el eje del planeta dio un vuelco de algunos grados para que llegara a él, ¿eh? Entonces, definitivamente el nacimiento de él fue un caso astronómicamente que vale la pena mencionar. Inclusive, Dionisio Ignacio en el 533 después de Cristo fue elegido por el César de crear el calendario moderno. Ahora, él tomó como referencia no justamente el nacimiento de Jesús, pero él le dijeron, ¿y cuál es el año cero? Ah, pues como hace 500 años cuando nació Jesús, ¿sí? Entonces le falló por 7 años, ¿sí? La fecha. Entonces se tomó como fecha cero, fallido por 7 años, porque no había un documento histórico realmente exacto que nos decía cuál era el año cero. Ajá. Entonces ya de ahí tenemos esa falla de 7 años en nuestro calendario actual. Si esos 7 años los sumamos a los 7 años que hoy es 2005, en realidad, Víctor, estamos viviendo en el año 2012. Este año sería 2012. Claro, y cualquier persona que tenga internet puede ir a cualquier programa de astronomía en internet y tratar de buscar, porque hay programas, hay software especial para poder echar los calendarios atrás al 12 de abril del año 7 antes de Cristo. Y se ve ese evento en el cielo arriba de Belén, con las coordenadas de Belén y todo. Si las metes ahí a la computadora te da los resultados. Ahora, este programa que se llama Stargate fue creado por la NASA. Te puede regresar en el tiempo astronómicamente sobre cualquier punto de la Tierra, como si tú estuvieras viendo el cielo arriba de Belén. Entonces, él murió entonces a los 40 años. ¿Por qué a los 40 años? Ajá, sí. Por los 7 años que faltan. Si nosotros empezamos a datar que a los 33 fue cuando lo asesinaron, faltaban 7 años más en nuestro calendario actual. Entonces vendría siendo 40 años, y 40 es un número muy poderoso, es un número muy místico en la Biblia, se repite en todos los textos de la Biblia. Se dice que Cristo ayunó 40 días en vez de 30, o sea, el número 40 se vuelve a repetir una y otra vez. 40 años perdidas las tribus de Moisés en el desierto, ¿no? Exactamente. Entonces el número 40 como que era un detonador numérico importante en los eventos, y hace parecer que Jesús a los 40... Un segundo, Alexander, un segundo. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada y bueno, pues platicando de la vida secreta de Jesús. Alexander Bachman con nosotros. Alexander, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Entonces, según esta corrección del calendario, estaremos viviendo en este momento o entrando el año 2013, ¿verdad?
2012. 12. No, este Ok. sería el año 2012, entonces por eso estamos viendo tan grandes tribulaciones como tsunamis y terremotos de 9 grados ya. Claro. Y definitivamente pues concuerda pues ya con todos los calendarios, inclusive el maya, el inca, Claro. se ha corroborado información, sí, inclusive, o sea, hay registros que mencionan que inclusive los incas viajaron por mar a Tibet y también no tenían los mismos calendarios, ¿no? Ujú. O sea, hay registros históricos tan abundantes y hermosos que definitivamente pues se tiene que reescribir lo que he estado diciendo desde hace mucho tiempo atrás. La nueva historia de la humanidad se tiene que empezar a reevaluar la situación histórica de nuestro planeta. Las pirámides de Egipto no tienen 8,000 años, ni tienen 10,000 años, sino son mucho más antiguas, ¿no? Es más, se habla de Jesús hasta en las Américas, ¿no? Sí, inclusive Ujú. sobre las cartas de Poncio Pilato, sí, y yo sé que las implicaciones de cambiar el calendario ahorita al 2012 es abrumante por lo del cinturón fotónico y muchas cosas, pero es algo que tiene que mencionarse y qué mejor que en un foro público abierto donde todos podamos compartir nuestras opiniones, ¿verdad? Claro, ¿qué te parece si vamos a las líneas telefónicas entonces, Alexander? Claro que sí, Víctor, adelante. Solamente te pedimos que contestes concreto a los desvelados Claro. y de igual forma, y desvelados les pedimos que sean directos en su pregunta o su comentario para darle oportunidad al mayor número de ustedes a participar. Así que vamos al 1877-964-2256, nuestra línea telefónica. Empezamos con Max, que está por aquí. Max, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días. Buenas noches, Alexander. ¿Qué Hola, tal, buenas Max? noches, Mac. Pues en primer lugar, felicidades porque por lo que se ve que lees bastante. Pero no estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, me confundiste cuando trataste de explicar de José, el papá de Jesús, y José de Arimatea. ¿Me puedes explicar eso otra vez? ¿Cuál es la yo diferencia? entiendo. Sí, mira, José de Arimatea era una persona que se encargó económicamente de la familia de Jesús, ¿sí? Obviamente tenemos que decir que esto fue cuando Jesús ya había nacido, ¿sí? Ujú. Este evento pues obviamente está registrado en los registros, ¿sí? históricos de la humanidad, en los textos, ¿sí? En la Biblia se menciona a José de Arimatea, ¿verdad? Como nada más como el registro que recoge el cuerpo de Jesús y se lo lleva, se lo pide a Poncio Pilato y se lo lleva, pero hay registros mucho más antiguos, ¿sí? De los rollos del Nag Hammadi, donde se menciona claramente que José de Arimatea era una persona de una alta casta de dinero, tenía conexiones con Roma y que definitivamente se encargó de la situación económica de toda la niñez de Jesús, ¿verdad? Ok, bueno, pues Max, muchas gracias. Desde Colorado nos llamaba. Oye, gracias, Mac. Tenemos a David, que también ya está listo por aquí. Vamos a saludarle. David, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días. Sí, Mucho gusto, señor. Quisiera preguntar al señor Alexander Adelante. si el Señor nuestro Señor Jesucristo tuvo una esposa, o según se oye que en las pirámides de Egipto estuvo, que tuvo relaciones con una virgen. Quisiera que me sacara de eso porque hemos escuchado varios escritos en investigaciones, también con el maestro Samael Aumbior también menciona algo así, y también algo de lo que usted dijo de los incas y los aztecas, que en ese tiempo tenían ellos una gran avance espiritual más alto que los que tenían los judíos de Israel. ok. Sí. Ok, ¿Y David. me podrías decir algo al Claro que respecto? sí. Hay 26 libros de la Biblia, ¿sí? 2 de ellos que son perdidos. Les decimos perdidos porque no están incluidos en la Biblia. Son 2 libros que en el Consejo de Nicea se votaron fuera para no incluirlos en la Biblia, y 2 de ellos se llaman la infancia de Jesús 1 y 2. Esto eran parte de lo que era la pre-Biblia que predicaban los 12 apóstoles, que se llamaba la única ley de nuestra fe, o la única ley de mi fe. Esto se divulgaba en el siglo 1 y 2. Inclusive ahí vienen cartas de Herodes y de Poncio Pilato sobre la crucifixión de Jesús y cómo se trató de evitar la misma crucifixión por medio de Tiberio César, que era amigo de José de Arimatea, ¿no? Y de ahí las matanzas en el Coliseo de cristianos y judíos en venganza, fíjate, Tiberio César, en venganza de haber crucificado a Jesús, porque no lo debían haber crucificado. Entonces, algo que mencionas tú sobre Egipto es de que Jesús, inclusive hay registros que tienen los Rosacruces que menciona que Jesús practicó inclusive la magia de Egipto, ¿sí? Que esto sea cierto o falso, pues debidamente debe estar documentado. Esa información específica no la tengo yo. Ahora, sobre su casamiento o su boda,
en ese entonces, para que él pudiera ser padre, o sea, ministerio, cumplir su ministerio, pues obviamente la ley judía te obligaba a casarte. Que no está escrito que él se haya casado y es otra cosa, pero definitivamente Carlomagno está escrito en los documentos reales de Francia. Carlomagno en el siglo VIII definitivamente tuvo un hijo, y ese hijo se dice que venía directamente del linaje de Jesús el Cristo. Entonces, si ese hijo viene del linaje de él, podemos abundar que después de su crucifixión, María Magdalena, ¿sí?, y otras personas huyeron a Francia, y María Magdalena se fue embarazada. ¿De quién? Pues probablemente de Jesús. Pero esto no tiene que por qué controvertir o hacer menos la necesidad de que él fuera una persona también humana, total, normal, como todos nosotros, y también tuviera su esposa. Qué hermoso decir que tal vez tuvo hijos, y qué hermoso decir que tal vez estos hijos tienen un linaje ancestral dentro de Europa, y específicamente si estudian ustedes las órdenes secretas de Europa, la familia Merovingen, justamente de ahí viene el linaje real de Cristo. Adelante. Ok, seguimos con Alan, que está por aquí desvelándose. Alan, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Hola, la quería preguntar. Claro que sí, Alan. Que cuando morimos vamos a juzgar los ángeles, si es cierto, porque la leí en la Biblia. A ver, Alan, ¿cuántos años tienes, Alan? 10. ¿Y qué andas haciendo despierto, Alan? Oh, no, estoy en vacaciones. Bueno, estás de vacaciones. Entonces tu pregunta es, cuando morimos, Vamos a juzgar los ángeles. ¿nosotros vamos a juzgar los ángeles o los ángeles nos van a juzgar a nosotros? Nosotros vamos a juzgar los ángeles. A ver. Pues es interesante, Víctor. La pregunta es muy válida, Ajá. porque estamos hablando de espiritualidad, y a mí Claro. se me hace hermosa la pregunta que un niño de 10 años tenga el valor, Claro. ¿sí?, y el carácter de hablar este programa tan importante, y que haga una pregunta. Hermoso, Alan, y ahí te va la respuesta. Mira, Alan, imagínate que hay gente que puede hablar con los ángeles y que les piden favores a los ángeles, y los ángeles les hacen esos favores. Imagínate quién eres tú, Alan, a nivel energía, a nivel mental, emocional, mental y físico, para que un ángel pueda escucharte y hacerte un favor. Eso significa que tú eres mucho más que un ángel. Entonces, Alan, yo creo que dentro de tu desarrollo y tu entendimiento vas bien, y que sí, los ángeles están contigo, y no necesariamente tú los juzgues a él. La ley es la ley, nunca juzgues a nadie, jamás. Y así es como tú vas a lograr ser una gran persona, porque quien juzga a los demás no tiene ni el derecho ni el conocimiento para hacerlo. Mejor tú sé tú mismo y deja que los demás te juzguen a ti. Alan, muchas gracias, y gracias por estarnos escuchando 10 años, fíjate nada más. Tenemos a Sergio, que también ya está listo por aquí, vamos a saludarle. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Hola, buenas noches. Sí, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Bendiciones para todos. Igualmente, y Alexander te está escuchando. Sí, adelante. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero no sé si cuánto tiempo tenga para hacerlas. Pues tenemos 1 minutito y medio para que hagas preguntas, Sergio. A ver, vamos, rápido. ¿Dónde estudió Samuel el profeta? ¿Dónde estudió Jesús? Si dice que a los 14 años salió a estudiar, ¿por qué hizo tantas preguntas a los sacerdotes en el templo? Ok. Ay, que si el Alexander es jesuita. Jesuita, ok. Bueno, ¿qué te parece si ahorita te contesta eso, Alexander? A ver, la primera pregunta no la escuché bien, perdón. Híjole, bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos para seguir platicando con ustedes en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada con nosotros Alexander Bachman, platicando acerca de la vida secreta de Jesús. Alexander, ¿estás ahí? Aquí estamos, efectivamente. Ok, entonces Sergio preguntó dónde había estudiado Samael o Samuel. Ya no supe bien qué fue lo que él dijo. Ok. ¿Dónde estuvo Jesús a los 14? Y Sí. si eres jesuita. Bueno, en primera no soy jesuita. Lo que quiero establecer rápidamente, yo sigo a Buda, pero no soy budista. Yo sigo a Cristo, pero no soy cristiano. ¿Sí? Yo sigo las enseñanzas de ellos. Ajá. Yo soy, yo soy, por ejemplo, maya, pero no por eso tengo que, yo sigo a Quetzalcóatl, pero no soy de la religión indígena, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí no se trata de pertenecer a un grupo o una etiqueta.
Aquí en nuestro planeta ya llegó el momento de empezar a ser nosotros mismos y tratar de aprender lo máximo que podamos sobre nuestro origen espiritual, mental y físico y emocional, para verdaderamente alcanzar lo que Él quería, lo que Jesús justamente quería. Él quería que la gente lograra aprender y crecer y despertar, abrir los ojos, pues, ¿verdad? Claro, claro. Y creo que su origen de él es vasto. Samuel no tengo yo registro de él ahorita a la mano, entonces que me disculpe, ¿sí? Pero si gusta él saber, pues lo puede investigar. Claro. Y no sé qué otra pregunta hubo. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús? Estudió en Tibet, estudió en la India, probablemente Grecia, en Heliópolis, en Egipto. Entonces, estudió en muchos lugares, pero los que tenemos registrados es Tibet, definitivamente. Ok, tenemos a Daniel que ya también está listo por aquí, vamos a saludarlo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches. Bienvenido, Dani, ¿qué tal? Alexandre se está escuchando. Sí, ya tuve la oportunidad de ir a las 2 conferencias que él ha dado. Ajá. Y pues básicamente son 2 preguntas. La primera es si cree algún día que todas las religiones, con tantos intereses de por medio que hay entre varias, se lleguen a unir para crear una sola espiritualidad. Y también se dice que la Biblia es pues el libro sagrado, pero cada religión tiene su propia Biblia. Y ¿cuál sería la Biblia más exacta o un punto de partida porque pues dicen que ese es el libro más alterado de la humanidad? Okay. ¿Cuál sería el punto de partida para empezar a conocer el otro lado desconocido de la Biblia? Gracias, Daniel. Tus preguntas son muy válidas. La última, la Biblia más exacta. No, la Biblia escrita actualmente está más que exacta, ¿eh? O sea, el documento está exacto. Que hay ciertas partes que no han sido incluidas como debe ser, bueno, eso es diferente porque se contraponen muchas ideas desde la época cuando la Biblia se autorizó como libro sagrado, ¿sí? Pero si tú buscas los 26 libros que fueron excluidos en el Consejo de Nicea en el siglo III, claramente los puedes encontrar, los 26 evangelios, ¿verdad? Apócrifos, ya están en internet inclusive, ya los pueden leer en inglés o en español. Entonces investiguen un poquito y lean. Yo creo que leer todas las religiones es importante para que tú dejes de practicar una religión y ser parte nada más de un solo movimiento, ¿no? Espiritual. Sino ser espiritual es aprender de todo y ser todo para entender el todo. Esto lo decía el Tao Te Ching de China, ¿no? O sea, para que tú entiendas qué es ser uno en el universo, para que el uno entre en ti, tienes que practicar la unidad del todo. Entonces, pues para empezar, las 7 principales religiones hay que estudiarlas, que es lo que yo he hecho durante tantos años. Y sobre las religiones, si se van a unir algún día, definitivamente, las religiones van a dejar de existir como las conocemos, porque van a venir eventos muy importantes para la humanidad ya muy rápidamente, donde vamos a tener que unirnos porque no va a haber de otra. Y esa nueva religión va a ser de que tú vas a ver a una persona en la calle y la vas a ayudar. Y no va a haber otra cosa que te mueva más que el corazón y la conexión espiritual que va a haber entre todos nosotros como seres humanos, y más ahorita con la entrada al cinturón fotónico de luz. Ok, pues gracias a Daniel por llamarnos. Seguimos en el 1877-964-2256. Mario está por aquí, también vamos a saludarle. Mario, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Buenas noches. Sí, Mario. Hola, Mario. Quisiera preguntarle qué opina de los libros de Juan José Benítez y ya se me olvidó la otra. Sí, que si usted cómo cree que va a ser el final del mundo, si es que va a haber. Bueno, en primer, el final del mundo no existe. Existe lo que se registra como el fin del tiempo como lo conocemos. El fin del tiempo como lo conocemos porque cuánticamente vamos a hacer un salto, molecularmente, espiritualmente, hacia la entrada de una banda de luz fotónica que se encuentra en las Pleiades alrededor del Sol central de Alción. Ese salto cuántico que vamos a hacer todos nosotros nos va a ionizar con fotones de luz. Entonces, molecularmente, cuánticamente, tu cuerpo, tu espíritu, tu código genético se va a empezar a activar por medio de secuencias numéricas o eventos o sueños o cosas que te están llamando mucho más la atención que antes. Y sobre la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. De los libros de Caballo de Troya, ¿qué pensabas?
Pues mira, JJ Benítez tiene un muy buen libro que es el primero, ¿verdad? Y los demás. Yo opinión sobre él no tengo. Su libro es muy interesante. El coronel que le dio la información, que fue desde Tabasco consiguió información acerca de una máquina del tiempo que tenía el gobierno de Estados Unidos, también es interesante. Yo no digo si es verdad o es mentira, sí, eso que lo juzguen ustedes, pero la información es interesante, pues hay que crecer con todo lo que leamos, ¿no? Pero una cosa muy clara, hay algo que te dice tu corazón que es verdad, y eso lo tienes que tú preguntar hacia el cosmos, hacia el universo. Dios está ahí, y si tú le preguntas, dame 3 confirmaciones que esto que estoy leyendo es verdad. Y así es como yo pido mis confirmaciones y así me las dan. Okay. Las órdenes superiores, claro. Adelante. Buscarlas. Tenemos a José que está por aquí, vamos a saludarlo. José, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. José, si estás por ahí. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos José. días, José, bienvenido. Buenos días, gracias. Y Alexander te está escuchando y si le puedes bajar a tu radio mucho mejor, por favor. Gracias, sí, ya le bajé. Ok. Yo nada más quería opinar, ¿verdad? Y tengo una pregunta al final. Claro. Mi opinión era referente a lo que están hablando, que observo que esta persona, que no sé su nombre, ¿verdad? Es Alexander Bachman y te está escuchando. Oh, gracias. Sabe mucho, es bueno leer, claro. Pero yo difiero mucho de su punto de vista porque yo soy de la idea que si todo el mundo cree o creemos que Jesucristo es Dios, no podemos limitarlo entonces en la tierra. Él dice que fue instruido y que leyó para adquirir más sabiduría. Eso es erróneo porque sabemos que si es Dios, Dios lo sabe todo. Y eso de que vivió en el Tíbet y todo eso son pseudos escritos que al paso del tiempo ha existido porque él de todo ha tocado el tema, pero nunca ha hablado de que Dios es espíritu y también hay un Dios falso que también es un espíritu y se llama Satanás y reina en esta tierra y confunde las mentalidades. Ajá. ¿Me entiendes? Ese es mi Claro que sí, pero si me permites un momento nada más comentar. Sí. Yo creo que aquí se ha hecho ya, francamente, un mito de que Jesús mismo es Dios mismo en toda la ilustración de la palabra. Sí lo es, como tú también puedes ser Dios mismo, pero Dios no tiene una etiqueta ni un nombre. Dios es un acto que tú llevas a cabo con el corazón. Dios es algo que todos los días nosotros nacemos para crecer, nacemos para amar y nacemos para compartir, para tarde o temprano lograr una conexión mutua entre todos los seres de luz que habitamos en este planeta. Sí somos luz, muchos son de otro tipo de luz, yo eso lo entiendo. Vamos a una pausa. No significa que no aprendamos juntos y seamos mejores cada día. Vamos a una pausa, Alexander, y regresamos para seguir platicando con ustedes en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada. Alexander, ¿estás ahí? Aquí estamos, Víctor. Ok, entonces nuestro último desvelado, pues no estaba de acuerdo en lo que tú estabas mencionando y de que hay dos dioses o dos fuerzas, ¿verdad? Bueno, yo creo que Ajá. Aquí ya se trata de entender una cosa muy clara, sí. Respetar las opiniones de todos. Yo no vine a convencer a nadie, ¿no? Claro. Yo simplemente estoy compartiendo mi trabajo como investigador, a lo que me ha llevado, que son muchos años, igual que tú, Víctor, que tu trabajo es encomendable, y de muchas otras personas en este planeta que estamos despertando, abriendo los ojos y tratando de ampliar nuestro conocimiento más allá de los límites de lo que se nos ha permitido. Y definitivamente, cuando practicas la espiritualidad, no hay religión. Cuando practicas la espiritualidad, realmente, cuando eres espíritu y realmente sabes cómo funcionas como ser de luz, logras realmente alcanzar niveles importantes de desarrollo eventualmente en tu vida, como en mi caso, ¿sí? Y logré ya entrar en una conexión muy, muy grande con lo que mucha gente llama Dios, ¿sí? Pero eso no significa que yo sea más o menos que alguien. Todo el mundo lo puede hacer si practica la meditación, si son disciplinados y tratan de realmente ilustrarse. El pan de cada día, ¿sí? El pan nuestro de cada día no es un pan que te comes en la mesa, es la sabiduría. A eso se refería nuestro padre cuando mencionaba, disfruten su pan de cada día. Se refería al conocimiento, a la sabiduría. Ok, bueno, seguimos entonces, Alexander, con Jorge, que está listo por aquí. Vamos a saludarlo. Jorge, Hola, ¿qué tal? Jorge. Buenas noches. Sí, Jorge. Hello. Jorge, ¿estás ahí? Sí, sí. Ok.
Alexander está escuchando, bienvenido. O sea, que tenía una pregunta con lo del cinturón fotónico que él dijo, si hay un libro o en algo que podría leer al respecto. Alexander. Sí, claro que sí hay libros. Trata de hacer una búsqueda en internet en Amazon.com sobre The Photon Belt. Debe haber algo en inglés o en español sobre el cinturón fotónico. Si no, mándame un correo electrónico. Al rato damos mi correo electrónico y yo te envío información al respecto. Encantado de la vida. Ok, para que vayan buscando papel y lápiz desvelados, ahí tengan a la mano. Ahorita vamos a mencionar el correo electrónico de Alexander, porque pues muchos desvelados siempre nos piden el correo de él. Así que vayan buscando papel y lápiz y en unos momentos le vamos a dar la información de la próxima conferencia de Alexander y el correo electrónico. Alexander, sí. Ya hablamos de la vida de Jesús, que nació muy cerca de Belén, visitó el Tíbet y todo este rollo, pero ¿de dónde viene él? O sea, sabemos que María fue su madre. Pero María, ¿quién fue? Pero ya hablamos de que María pues era una joven especial del linaje de David. Pero ¿quién era María? Ajá. O sea, los registros atlantes sí. hablan de María, de la hermandad de Tat, ¿sí? Que se fue a Egipto en la cuarta dimensión y salió de las pirámides de Egipto cuando se hundió la Atlántida en Kem. ¿Sí? Kem era Egipto en ese entonces. Los registros atlantes, que tienen 36,000 años de antigüedad, algunos de ellos mencionan claramente que estas hermandades se dividieron en el planeta para iluminar a los hijos de los hombres, para que no fueran hijos de los hombres, sino hijos de la luz. O sea, ellos portan la sabiduría en su código espiritual, en su código. Entonces, son gente tan avanzada, Víctor, que yo te puedo decir que inmediatamente se transmutan de una dimensión a otra y se nos manifiestan ahorita. Ajá. Pero para que ellos se nos manifiesten como ellos hicieron de carne y hueso en esos entonces, para poder ayudar a la gente a iluminarse, pues definitivamente es gente que domina esta dimensión y las superiores como nosotros no tenemos ni idea. Ajá. Entonces, yo estoy convencido, ¿sí? Ajá. Convencido que María, ¿sí? Madre de Jesús, Mara, Maya o como le llamemos, porque Maya es mamá en la India, ¿sí? Maya es la mamá de Hermes, y Hermes nació de madre virgen, por ejemplo. Ajá. ¿Quién más nació de madre virgen? Buda nació de madre virgen. ¿Sabes cómo se llamaba su mamá? Mai. Y si tú le agregas la letra A Mai, te da Maya, que es la mamá de Hermes. Y ambos nacieron de mamá virgen, igual que Quetzalcóatl, igual que Viracocha en el imperio inca. Sí, Viracocha, el gran profeta que visitó a los incas. Sí. Entonces estamos hablando de todos los continentes y culturas antiguas, nos hablan de una misma historia, de un gran profeta pálido, blanco, que dejó sus enseñanzas, y esas enseñanzas se quedaron plasmadas y que algún día regresaría. Pero ese regreso no necesariamente es él mismo regresando aquí físicamente, ¿sí? Que lo dudo mucho. Él regresa en otra forma esta vez. Ajá. Sí, y sobre algo que me mencionaste fuera del aire sobre el embarazo de María. Sí. Yo creo que María eligió transmutar esa energía. Son maestros ascendidos, o sea, es gente ascendida ya. Es gente que, la ascensión no significa que tú te vas y ya, no, tú puedes seguir estando aquí, pero ya entiendes las frecuencias elevadas de los tonos armónicos en octavas dimensionales superiores. Ajá. Es gente que puede practicar inclusive la teleportación, lo vimos con Jesús, la levitación, Ajá. entre otras cosas la sanación por medio de su propia energía espiritual. Entonces significa que es gente que está conectada directamente, no nada más a nuestro sol, Ajá. que puede ser nuestro padre, sino hasta el centro de nuestra galaxia, ¿eh? Ujú. Y tal vez el ojo de nuestra galaxia viene siendo nuestro Padre, Dios. ¿Por qué no pensarlo así? Si todo gira, nuestro planeta gira, giramos alrededor de un sol, nuestro sol gira alrededor del sol central de Alción en las Pléyades, y el sol de Alción en las Pléyades gira alrededor del ojo de nuestra galaxia. Entonces, si todo es una rueda cósmica, ¿quién es Dios? ¿Quién es nuestro Padre? Pues nuestro Padre es eso que está ahí, que no tiene nombre. Es eso que está en todos lados. Y es eso que nos está despertando otra vez a hablar acerca del tema. Ajá. Entonces, pues esto realmente traería el origen de Jesús de manera divina, ¿no? Claro, divina porque viene de esferas superiores de pensar. Por ejemplo, cuando le preguntaban a él, oye, Jesús, ¿de dónde vienes? Pues 7 son las casas de mi padre, decía él, ¿no? Ajá. Pues esas mansiones que él mencionaba, pues son las 7 estrellas de las Pléyades. Ujú. Y esas 7 estrellas de las Pléyades claramente están establecidas, ¿no? O sea, como probablemente la referencia que él hacía sobre el cinturón fotónico y sobre
Marope, Atlas, Pleione, Maya, inclusive una de las estrellas se llama Maya, Electra, Taygeta, Celino, Asterope y nuestro Sol que se llama Shan en la lengua pleiadiana. Y sí, el cinturón fotónico, ¿qué es? Bueno, es una banda de luz ionizada que gira contrapuesta a nuestra órbita, o sea, como si juntaras dos aros de hula hoop, los hula, ¿verdad? Sí, si atravesaras un hula con otro aro, formando una cruz, la órbita horizontal sería la nuestra y el cinturón fotónico sería la de arriba hacia abajo. Y cada 10.800 años volvemos a entrar en un periodo de paz y armonía en nuestro planeta, porque todo el mal se tiene que acabar debido a la gran cantidad de luz que viene hacia nosotros. O sea, el regreso de lo que llamamos el Cristo sería el regreso del cinturón fotónico de luz. La entrada en nuestro sistema solar a esa banda fotonizada de luz, donde sí, nuestro estado dimensional, como lo entendemos, va a ser un salto cuántico mayúsculo ya. Y ese tiempo es ya. Que viene siendo lo que también menciona el calendario maya, ¿no? Exactamente. El ciclo de 25.920 años, dividido en dos partes, ¿sí? Importantes. 10.800 años y 10.800 años, porque entramos dos veces al cinturón fotónico. Hace 10.800 años se hundió la Atlántida. La Atlántida sufrió un periodo de iluminación de más de 2.000 años. Entonces, esos 2.160 años donde estaba adentro la Atlántida, estaba adentro nuestro sistema solar del sistema fotónico de luz de las Pléyades. Ahora, se menciona en los textos pleiadianos que nuestro sistema solar no es el único que entra a la banda de luz. Entran todos los planetas de toda esta galaxia tarde o temprano a ese anillo de luz y son limpiados de todo lo que se llama ángeles caídos o fuerzas del mal y son bien recibidos durante un periodo de maduración espiritual, todos los habitantes de un planeta. Ese es el gran juicio, la transfiguración, el proceso donde somos checados o escaneados por fuerzas espirituales superiores, ¿no? Bueno, pues es sumamente interesante lo que son las profecías y toda esta cuestión. Es que ya todas cuadran, Víctor. Claro. Cuadra el calendario maya. Cuadra lo que mencionaban, por ejemplo, mencionan la gran era dorada de luz que viene. El calendario maya viene siendo un reloj perfecto en cuenta regresiva de 25.920 años, ¿sí? Que nos dice, vamos a regresar a ese lugar, a casa, la madre va a dar a luz otra vez, o sea, luz, luz, luz por todos lados. Entonces, definitivamente ese evento, ¿sí? Que la NASA descubrió en 1963 como un evento real, que existe el cinturón fotónico de luz y ya entramos en él, ya estamos adentro de él. Lo que pasa es que no hemos llegado a la zona nula del mismo. Y sería otro tema abundarlo, pero en la conferencia lo voy a tocar muy a fondo. Si este es el año 2002 y no es el 2005 como lo conocemos, este es el año del gran salto que vamos a hacer. Para nosotros, vamos a la pausa y regresamos en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada. Alexander Bachman con nosotros. Muy interesante la charla contigo. Alexander, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Y bueno, hay mucha información que quedó volando, pero bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no? Claro, y si no, pues otro día más. O sea, lo que se trata aquí es trabajar por el bien de todos, para el bien de todos, para que todos puedan abundar un poco más acerca de sus conceptos y percepciones. Algo, Víctor, tan hermoso del último evangelio de Tomás el Apóstol, que es el evangelio que pues no es parte, digamos, de la Biblia, pero es un evangelio hermoso por las implicaciones que tiene, donde le preguntan a Jesús, y él dice, el cielo y la tierra se enrollarán en vuestra presencia, y quien vive adentro del viviente no verá la muerte ni el miedo, pues Jesús dice, quien se encuentra a sí mismo de él, no es digno el sistema. Y dice él, ¿cuándo vendrá el reino? O sea, el cinturón fotónico. Y Jesús dice, no vendrán por expectativa, no dirán, mirad aquí o mirad allá, sino que el reino del Padre se extiende sobre la tierra y los humanos no lo ven. O sea, ¿no estará en clave codificado el mismo evento? Claro. ¿Sí? Y cuando le dicen, que Mariam salga de entre nosotros, dice Simón Pedro, pues las hembras no son dignos de la vida ahí en la cueva, ¿no? Esto fue escrito en la última cena, este es el primer evangelio real de él, escrito por Tomás, su hermano, quien estaba a un lado de él en la última cena, y Jesús le dice a Simón Pedro, le dice,
he aquí que le inspiraré a ella, a esta mujer, para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a nosotros, a vosotros varones. Pues cada hembra que se convierte en varón entrará en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo él? Que encuentres tu dualidad. O sea, si eres varón y eres mujer al mismo tiempo, o sea, abre tu lado femenino, tu lado masculino, y Dios está ahí. O sea, el hombre tiene que aprender a ser mujer otra vez, y la mujer tiene que aprender a ser hombre. O sea, la unificación del todo con el todo. Sí, sí, sí. Para que ustedes ya crezcan. ¿Sí? Dice, creo en la Biblia, ¿no? Y la verdad os hará libres. Pues ahí está. Creo que la verdad la compaginamos todos nosotros juntos al unificarnos en un solo concepto. Somos uno todos. O sea, no existe el divisionismo, no puede existir. Aquellos que se dividan, Yo no me voy a dividir. Yo no me voy a dividir, soy aquí, soy de allá. Yo soy lo que yo soy, y punto. Y eso es lo que decía Moisés, lo decía Hermes, lo decía Tot, lo decía Jesús, lo decía María, lo decían todos. Soy el que soy. Alexander, te agradezco mucho por estar con nosotros. Un abrazo. No, pues al contrario, estamos para servirles, y bendiciones para todos, y sepan que el todo sí te escucha, y si hablas con él, te responde. Gracias, Alexander. Un abrazo y gracias por estar en el programa de Los Desvelados a través de Radio Visa. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.